5 acontecimientos impactantes tras la muerte de Jesús. No os vais a creer el número 3. Hola a todos y preparaos para un viaje a través de la historia como nunca antes. Acompañadme mientras exploramos 5 sucesos impactantes, cada uno de los cuales envió ondas de choque a través del tiempo. No son solo historias, sino momentos clave que resonaron durante milenios. Y no os perdáis el final, porque cada acontecimiento es más sorprendente que el anterior. El primer temblor fue sutil, casi imperceptible. Luego se intensificó, creciendo hasta convertirse en un rugido atronador que desgarró la tierra. Mateo describe un terremoto, tan violento, tan poderoso, que las rocas mismas se partieron. Imaginaos la escena: el suelo ondulándose bajo los pies, el aire denso por el ruido de las piedras chocando. Este terremoto, que ocurrió en el momento de la muerte de Jesús, no fue solo un evento sísmico, fue un presagio, una señal de que algo extraordinario había sucedido. Era como si la naturaleza misma reaccionara, reconociendo la muerte del Hijo de Dios. Cuando el terremoto cesó, un silencio inquietante se cernió sobre la tierra. Entonces, de entre las sombras, surgió un acontecimiento inexplicable. Las tumbas se abrieron, revelando su contenido durmiente. Mateo nos cuenta que muchos cuerpos de santos fueron devueltos a la vida. Imaginaos el terror de ver figuras antes sin vida emerger del polvo, sus ojos brillando con una nueva vida. ¿Quiénes eran estas figuras? ¿Eran almas liberadas que regresaban a un mundo que habían dejado atrás? Este suceso, único en el Evangelio de Mateo, sigue siendo uno de los más misteriosos y controvertidos de la historia bíblica. En el corazón de Jerusalén, en el Santo de los Santos del templo, colgaba un velo, una barrera física que separaba el reino mortal de la presencia de Dios. Este velo no era un simple trozo de tela, sino un tejido elaborado y pesado que simbolizaba la santidad e intocabilidad del Santo de los Santos. Era un símbolo de la santidad de Dios, la distancia entre el hombre y lo divino. Año tras año, el sumo sacerdote se acercaba a este velo con reverencia y temblor para expiar los pecados del pueblo. Nadie, excepto el sumo sacerdote, se atrevía a cruzar este velo sagrado. Era un acto de la más alta veneración y del más profundo respeto. Pero ese día, algo increíble sucedió. La atmósfera cambió repentinamente, como si la naturaleza misma reaccionara al evento inminente. Cuando Jesús exhaló su último aliento, un ruido estruendoso resonó por el templo. Fue un momento de inimaginable significado y poder. El velo, esa tela gruesa e imponente, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Era como si una mano invisible lo hubiera desgarrado con un solo movimiento decidido. Imaginaos la escena. El suelo todavía tiembla, el aire está lleno de polvo y el velo ahora cuelga en jirones. La conmoción no fue solo física, sino también espiritual. El velo rasgado significó más que un simple suceso físico. Significó un cambio sísmico en la relación entre Dios y la humanidad. Era una señal de que la separación había sido eliminada. No fue un acto arbitrario, sino deliberado, como si Dios mismo abriera el camino e invitara a la humanidad a regresar a su presencia. La barrera que había existido durante tanto tiempo, ahora había desaparecido. A través del sacrificio de Jesús, ahora podemos acercarnos a Dios directamente, con un corazón abierto y un espíritu dispuesto. Esta nueva relación se caracteriza por la cercanía, la confianza y una profunda conexión espiritual. Al mediodía, cuando el sol alcanzaba su punto máximo, todo parecía normal. El cielo estaba despejado y el mundo bañado por una luz brillante. Pero, de repente, una sombra comenzó a extenderse sobre la tierra, como si una mano invisible ocultara el sol. No era la sombra familiar de las nubes pasajeras que uno esperaría en un día nublado, sino una oscuridad profunda y penetrante que lo envolvió todo, trayendo consigo un silencio inquietante. Durante 3 largas horas, reinó la oscuridad, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, convirtiendo el día en noche. El mundo parecía contener la respiración. Los pájaros dejaron de cantar, el ganado mugía confundido, como si sintieran el cambio repentino, y la gente temblaba de miedo. No sabían qué significaba esa oscuridad ni cuánto duraría. ¿Qué causó esta inexplicable oscuridad? ¿Fue una señal o un presagio? Algunos estudiosos creen que fue un eclipse solar,
Pero los eclipses solares son breves y no duran tanto. Esta oscuridad duró 3 horas, un período de tiempo inusual que superó con creces lo que se esperaría de un eclipse solar, desafiando la explicación científica. Era como si las leyes de la naturaleza mismas hubieran sido suspendidas. Fue una manifestación física de la ira de Dios, una expresión de su profunda decepción y furia, una señal visible de su juicio sobre un mundo que había condenado a su Hijo. La oscuridad hablaba por sí sola. ¿Que había condenado a su Hijo? Fue un momento de reflexión y profunda contemplación. La oscuridad sirvió como un recordatorio aleccionador del poder de Dios, de su capacidad para controlar el tejido de la realidad misma. Fue un momento que llenó de humildad a la gente. Cuando la oscuridad finalmente se disipó y la luz regresó, dejó una sensación de inquietud, una profunda ansiedad que resonó en los corazones de las personas, un conocimiento de que algo profundo había cambiado. El mundo ya no era el mismo. En medio del caos y la confusión que se apoderó de la ciudad antigua, en medio de la oscuridad que cubría la tierra, brilló un único rayo de luz. Un centurión romano, un soldado curtido en la batalla, experimentó un profundo cambio de opinión. Este centurión, encargado de la crucifixión de Jesús, lo había presenciado todo. Fue testigo de los terribles acontecimientos. Había visto el sufrimiento de Jesús, escuchado su grito desgarrador y presenciado la agonía inimaginable. Y sintió el temblor de la tierra que acompañó a la crucifixión. Dirigiéndose a sus compañeros soldados, declaró con voz firme: «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Estas palabras resonaron entre la multitud. Aquí había un oficial romano, un hombre de rango y honor, reconociendo la divinidad de Jesús a pesar de sus propias creencias, del hombre que acababan de ejecutar. Esta comprensión lo cambió todo. La confesión del centurión sirve como un poderoso recordatorio del impacto de Jesús, de su inmenso poder para conmover corazones y transformar vidas, incluso en los momentos más oscuros de la historia. Y así concluye nuestro viaje a través de estos 5 acontecimientos impactantes. Hemos visto temblar la tierra, a los muertos resucitar, rasgarse el velo del templo, cubrir la oscuridad la tierra y a un centurión romano proclamar la divinidad de Jesús. Estos sucesos no fueron meras coincidencias. Fueron señales, presagios que anunciaban la importancia del momento. Revelaron la conexión entre el cielo y la tierra, el poder de Dios en acción y el impacto sísmico de la muerte de Jesús en el mundo. Pero sobre todo, estos acontecimientos sirvieron como un faro de esperanza, como testimonio de la promesa de la resurrección y el triunfo final de la vida sobre la muerte.